donde tuvieron que acomodarse al sistema ambiental de esta isla. Pero, amados hermanos, cuando Cristóbal Colón vino hacia las Américas, lo que traía en aquellas 3 barcazas no eran abogados y doctores y maestros, eran hombres criminales que fueron sacados de las cárceles de España y puestos en estos barcos, porque si se perdían, pues se perdía poco. Eran hombres que estaban sentenciados a muerte, y para ellos el salir de allí y tirarse una aventura era una forma de salida de aquellas prisiones. Pero como encontraron tierra, llegaron a Cuba, llegaron a Puerto Rico, llegaron a Santo Domingo. Estos fueron los hombres que colonizaron nuestras tierras, nuestros países, y eran hombres criminales, hombres arrésimos, hombres sin conciencia, y cogieron estos pobres negros esclavos, los hacían trabajar de 6 a 6, los maltrataban, los azotaban con los fuetes, prácticamente no le daban que comer, y como el negro esclavo no tenía un fusil para defenderse, no tenía un revólver, pues hizo uso de lo único que él tenía, que eran los conocimientos de la brujería, de las ciencias ocultas. Y así fue, amado, como empezó a hacerle brujería a los blancos, a sus jefes, y empezaron los dueños de ellos a morirse, a hincharse, a enfermarse, y no podían saber, los médicos no encontraban por la enfermedad que tenían. Entonces así fue como los españoles ofrecieron una cierta de cantidad de dinero para el que viniera con la solución, dárselo. Como en toda sociedad cívica, siempre hay traidores. Cristo tuvo a uno entre los discípulos. Pues hubo uno traidor que por el dinero habló. Y así fue como los españoles pasaron un decreto de que el que cogieran trabajando la santería, adorando a los santeros, tocando los tambores batás, lo fusilaban. Prohibieron que estos hombres pudieran adorar a los orichas, a sus dioses. Ellos que cuando terminaban sus labores por la tarde, encendían las fogatas en el batey, en el solar, y ahí empezaban a entonar los cánticos a los orichas. Ahora les fue prohibido el único motivo de alegría que ellos sentían, que era servirle a sus dioses. Y así fue como el español se propuso cristianizar al negro africano. Comenzaron a llevarlos a la Iglesia Católica, porque ellos tenían que volverse cristianos. Los llevaban encadenados, amarrados, obligados a oír misa, a escuchar misa, que, amado, en aquellos años, 400 años atrás, 500 años atrás, pues no entendían los negros qué era lo que decía el cura, porque las misas eran en latín. No entendíamos nosotros tampoco lo que decía el cura, porque no vamos a 500 años atrás, vámonos 40 años atrás, cuando yo me criaba, 50 años atrás. La Iglesia Católica era muy distinta a lo que es hoy en día. 50 años atrás usted entraba a la Catedral de Mayagüez, de Teresita de Jesús, y a la mano derecha encontraba a San José, a San Cristóbal, el ángel guardián, todos los santos varones. Al lado izquierdo encontraba a la Virgen María, la Virgen Milagrosa, la Virgen del Carmen, Teresita de Jesús. Y el altar, los muñecos llegaban hasta el techo, que a veces usted oía el cura hablando y miraba y no lo encontraba, que estaba detrás de una estatua parado. Estatua de 6 pies, de 8 pies de alto. Hoy todo eso desapareció de la Iglesia Católica. Pero yo le voy a decir por qué razón desaparecieron los santos. Amados hermanos, y entonces empezaron a llevar a los negros a la iglesia. Ellos empezaron a observar tanto muñeco,
tantos santos, mirar del color que estaban vestidos, que estaban pintados. Y así fue como ellos vinieron con la idea de comparar la Iglesia Católica, los santos de la Iglesia Católica, con los santos Lucumisis, con los orichas, siendo que en la Iglesia Católica hay 121 santos. El Rosario Católico tiene 121 rezos. Igualmente, en la santería hay 121 orichas y son 121 los rezos de los orichas. Porque esto era una forma de cómo Satanás se le había manifestado a los romanos allá en Roma, y de una forma como el diablo se le había manifestado a los negros africanos en África. Pero era el mismo perro con distinto collar. Así, amados hermanos, cogieron ellos y dijeron, bueno, pues vamos a comparar a San Antonio con el Eguá. San Antonio es un niño, el niño de la tocha. El Eguá en la santería es un niño. Vamos a comparar a Obatalá con la Virgen de las Mercedes. Vamos a comparar a Changó con Santa Bárbara, a Oshun con la Caridad del Cobre, a Gayú con San Cristóbal, a los Imagos con San Cosme y San Damián, a Ochosi con San Norberto, a Ogún con San Pedro, a Brula con San Francisco de Asís, y así sucesivamente. Se fueron, amados hermanos, allá en el 1642 a la provincia de Matanzas, al ingenio, y hicieron un taburete y empezaron a hacer muñecos. Como ya ellos habían observado cómo estaba pintado cada muñeco en la Iglesia Católica, así mismo lo pintaron ellos y lo pusieron en ese taburete allá en el ingenio. Se fueron, le compraron todo tipo de flores, rosas, margaritas, azucenas, lirios, pompones, príncipes negros, para todos. Y a cada uno le pusieron un velón bien grande, perfumado, con limadura de plata y de oro, y le pusieron a un altar más bello que el de la Iglesia Católica. Así, amados hermanos, cogieron sus tambores batá para tocar el tambor, pero que detrás de cada estatua, de cada muñeco, estaba el verdadero propósito que ellos estaban persiguiendo, siendo que los santos allá en Cuba no vivían como viven ahora acá en Estados Unidos, en soperas de porcelana que valen $200, en batea. Allá en Cuba, en aquellos tiempos, amado, cuando yo conocí la santería, los santos vivían en jícaras. Jícaras son higueras partidas por la mitad. No había nada de esto de sopera, ni batea, ni lebrillo, ni nada de eso. Eso fue naciendo luego, cuando los santos viajaron para afuera de Cuba y llegaron a Estados Unidos, donde había plata, donde había negocio, donde había como usted hacerse rico con la santería, pues empezaron a negociar con la santería. Pero en Cuba la santería, amados hermanos, 30 años atrás, se utilizaba solamente como un medio de salud, de resolver problemas de salud, problemas personales. Hoy en día es un negocio la santería. Pero, amados hermanos, entonces en cada jícara estaban los otaces, que eran las piedras que se ponían. Ochun lleva 5 piedras, Changó lleva 6, Obatalá lleva 8, Yemayá lleva 7, Agayú lleva 3, Oyá lleva 9. Cada santo lleva sus piedras. Y esto, amados hermanos, es como se identifica cada oricha, porque cada oricha tiene un número asignado. Así, amados hermanos, pusieron la jícara con los santos, con los otaces, con los caracoles, que es lo que es el santo, piedra y caracol, y comenzaron a tocar su tambor batá. Los españoles, la Guardia Española, que oyó sonar el tambor, que se oye a millas de distancia, empezó, aleluya,
en una carrera desenfrenada en su caballería, porque ya habían cogido a los negros en fragancia. Ahora tenían una razón para fusilarlos a todos, porque habían violado el decreto que se le había dado. Pero que cuando llegan allá al solar del ingenio Matanza y enfrenan su caballería, se encuentran con un altar muy bello, lleno de santos, de muñecos, con flores y velas. Entonces dijeron los católicos, los curas, ya cristianizamos a estos negros, ya se volvieron católicos. Mire qué altar lindo hicieron, más lindo que el de la iglesia. Y ellos no sabían del engaño que estaban sufriendo. No sabían que el verdadero propósito estaba escondido detrás de aquellas imágenes, en una jícara que era el orisha, el santo, la piedra y el caracol. Este engaño estuvo, amados hermanos, así hasta que subió Pío XIV al papado en Roma. Y Pío XIV fue el que descubrió el engaño que había sufrido la iglesia romana a manos de unos pobres negros esclavos. Pero como el diablo es más astuto que el Papa de Roma, porque el Papa de Roma es su esclavo, el Papa de Roma es su instrumento en las manos del diablo, y como el diablo es más astuto que toda la iglesia romana, y a ellos los tiene engañados en un formato de religión, y no le podía dejar descubrir a ellos en aquel momento la verdad, porque Satanás tenía un propósito con la religión santera para estos tiempos. Y así fue, amados hermanos, como Pío XIV descubrió entonces el pobre Lazarito, que por tantos años le habían dicho a la gente que era el dios de las llagas, que cuando yo muchachito veía allá en la plaza del mercado a los pordioseros que se levantaban los pantalones para que los perros le lamieran la llaga, porque decían que los perros eran de San Lázaro y que si le lamían la llaga se curaban. Entonces la pobre Santa Bárbara, pobre Changó, mano, para afuera, para la basura también, lo votaron todos estos santos, mano. Fue cuando se quedó la iglesia católica vacía, porque el cura dijo, Pío XIV dijo que esos santos no estaban canonizados. Pero, amado, después de 500 años están diciendo al mundo, mintiéndole a la gente de que adoraran a estos muñecos, porque estos muñecos tenían poder. Ahora imagínese usted aquella pobre ancianita que había tenido una hija que padecía de epilepsia o de ataque de ferecía, y le había mandado una promesa a la Virgen Milagrosa, y tenía su santa grandota vestida de azul y blanco, con su velita prendida todo el tiempo, porque era la Virgen que le había curado a su hija, que viniera ahora a decirle al cura que la Virgen la tenía que votar. Pues mire, ella no le iba a votar nada, que vote el cura de él si quiere, por esta no, porque esta me curó mi hija. Ya el engaño, la maldad, la idolatría estaba arraigada en el corazón de un pueblo. Y no es fácil, cuando usted ha estado 400 años desmintiéndole a un pueblo, de momento decirle que vote eso, que eso era una mentira, que eso era un engaño. No es fácil. Así, amados hermanos, fue como se ligó la santería con la religión católica, pero que la santería no son imágenes, no son estatuas, es piedra y caracol.